Cada 7 de octubre celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. ¿Por qué ese día? Porque hace 5 siglos, cuando la cristiandad corría el peligro de sucumbir bajo el Imperio turco, los cristianos acudieron a la Virgen María con el rezo del Rosario, y ella intercedió ante su Hijo para obtener la victoria de Lepanto, 7 de octubre de 1571. Miguel de Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto por perder la movilidad de su mano izquierda en esa batalla, nos habla de la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. ¿Qué sucedió aquel día en Lepanto? Don Juan de Austria desde una fragata fue animando a los soldados. Antes de la batalla, de rodillas oró a Dios pidiéndole la victoria, y todos hicieron lo mismo. Los jesuitas y capuchinos enviados por el Papa dieron la absolución a todos. El mismo Don Juan relata que entonces el mar se aquietó tanto que forzó a la armada enemiga a plegar sus velas y venir a remo. Así, la armada cristiana tuvo tiempo de ponerse en orden de batalla. De 86.000 hombres en la Liga Santa murieron 7.600 y hubo 8.000 heridos. Pero de 88.000 otomanos murieron entre 25 y 30.000 y hubo 5.000 prisioneros. Además fueron liberados 12.000 cautivos cristianos. De la armada cristiana se perdieron 12 galeras y 28 más quedaron irrecuperables, mientras que de la otomana fueron apresadas 170 galeras y 20 galeotas. 130 eran útiles y 60 fueron quemadas. El acierto de Don Juan al equipar las galeras y sus disposiciones tácticas no bastan para explicar tan abrumadora victoria. El Papa Pío V había pedido durante meses que se rezara el rosario, devoción muy querida en la orden de predicadores de la que él procedía. Y aquel 7 de octubre, cuando salió de rezarlo en su capilla, celebró el triunfo de las tropas cristianas, que el cielo le había comunicado, pues esa noticia llegó días después. Aquel día era el primer domingo de octubre, y las cofradías del Rosario de los dominicos promovían su rezo. El Papa reconoció la intervención de la Virgen en esa victoria, y estableció la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre. Su sucesor, Gregorio XIII, la denominó Fiesta de la Virgen del Rosario y la trasladó al 7 de octubre. Igual que había hecho en Caná de Galilea por unos novios, la Virgen intercedió en Lepanto ante su Hijo por todos los cristianos. La devoción del Rosario. En 1208 la Madre de Dios se apareció a Santo Domingo de Guzmán. Le enseñó a rezar el Rosario y le pidió propagar esa devoción para combatir las herejías que amenazaban al pueblo cristiano. En Lepanto, 1571, demostró una vez más su eficacia. Y en las apariciones de Lourdes, 1858, y Fátima, 1917, ha vuelto a recomendarnos esa devoción. 3 razones para rezar el Rosario. Debemos honrar a nuestra Madre como buenos hijos rezando el Rosario. Dios nunca deniega las peticiones que presenta su Madre. Y si no es conveniente lo que pedimos, esa oración siempre nos beneficiará personalmente.